Bienvenidos a la unidad 1, Introducción al cálculo de funciones, del curso Cálculo diferencial. Objetivo de la asignatura es utilizar el conocimiento del cálculo diferencial para organizar, interpretar e intervenir en diversas situaciones, permitiendo resolver problemas clásicos que se presentan en el ámbito económico. Números reales. Estos son una agrupación de diferentes números en la escala o recta numérica. Los números reales constan de los números naturales, los cuales son el número 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Los números cardinales, el número 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. En estos dos casos mencionados podemos destacar que a los números naturales más el número 0 obtenemos los cardinales. Los números enteros son los números negativos más los cardinales más los naturales. Ejemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Por el lado izquierdo, del menos infinito al menos 4. Entonces, los números enteros constan de los naturales más los cardinales y agregando los números negativos. Números racionales. En la recta numérica tenemos que pensar qué números existen, por ejemplo, entre 1 y 2. Te puedes dar cuenta que entre el intervalo 1 y 2 existen una cantidad infinita de números. Por ejemplo, 1,5. Ese número recibe el nombre de racional. O más bien, lo podemos escribir de la forma A partido en B, donde A se conoce como numerador y B denominador. Detengámonos un momento acá, ya que el denominador necesita cierta restricción y la restricción es que este denominador tiene que ser un número distinto de 0. Entonces, si estamos hablando de un número de la forma A partido en B, 1,5, ¿cómo puede transformarse en A partido en B? Es tan solo escribir el número de la siguiente forma: 15 dividido en 10. Si tú divides 15 en 10 es 1,5. Otra forma de escribir 1,5 de la forma A partido en B es tomar ese 15 dividido en 10 y empezar a simplificar. Simplificamos por un número común, que en este caso es 5. 15 dividido en 5 es 3. 10 dividido en 5 es 2. Entonces el 1,5 queda de la forma 3 dividido en 2. O, que es lo mismo, A partido en B. Entonces, un número racional es todo aquel número que se escribe de la forma A partido en B. Ejemplo, 3 medios. También podemos pensar en menos 3 medios, que es en la parte izquierda de la recta numérica. También es un número racional. Podemos decir que tenemos por el lado izquierdo menos infinito, menos 4, menos 2, menos 3 medios, menos 1, 0, 1, 2, 3 medios, 3, 4, hasta infinito por la derecha. Números irracionales. Ejemplo de un número irracional: raíz de 2, raíz de 3, menos raíz de 2, menos raíz de 3, el número pi, el número e de Euler. A la unión de todos estos subconjuntos de números, naturales, cardinales, enteros, racionales e irracionales, se les llama números reales. Entonces, para cerrar la idea, con una recta numérica, un número real es cualquier número comprendido entre
menos e infinito por la derecha. ¿Qué es una función? Es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Para entender el concepto de función, nos vamos a apoyar en el siguiente esquema. El siguiente esquema está compuesto de dos conjuntos. Al lado izquierdo, el conjunto X, que está compuesto de los subconjuntos X1, X2, X3 y X4. A la derecha está el conjunto Y, que está compuesto de los subconjuntos Fx1, Fx2, Fx3 y Fx4. Al conjunto X se le conoce como conjunto de partida, al conjunto Y como conjunto de llegada. El subconjunto X1 llega a Fx1, el subconjunto X2 llega a Fx2, el subconjunto X3 llega a Fx3 y el subconjunto X4 llega a Fx4. Tipo de funciones. Función lineal. Estas describen una línea recta, donde su forma es la siguiente. Y es igual a m por x más n, donde m es la pendiente y n es la intersección de la línea recta con el eje y. Gráfica de una función lineal. Tenemos la siguiente función lineal: f de x igual 3 por x más 1, con x perteneciente al intervalo menos 5, menos 4, menos 3, hasta 5. Hay que destacar que la recta y igual m por x más n también se puede escribir f de x igual m por x más n. Por lo tanto, nuestro ejemplo f de x igual 3x más 1 también se puede escribir y igual 3x más 1. Para entregar el gráfico vamos a usar dos columnas. Una con el intervalo de los números enteros, menos 5, menos 4, menos 3 hasta el 5, y otra columna con el resultado de reemplazar algún número de este subintervalo de números enteros en la función f de x. Ejemplo, tomamos menos 5 y lo reemplazamos en la función f de x. Entonces nos queda 3 por menos 5 más 1, eso es menos 14. Otro ejemplo, 1 reemplazado en la función f de x, nos queda 3 por 1 más 1 es igual a 4. Esa es la forma de graficar una recta. Tomar cada punto del subconjunto y reemplazarlo en la función. ¿Cuál función? F de x igual 3x más 1. Entonces, si reemplazamos cada punto, nuestros resultados son menos 14, menos 11, menos 8, menos 5, hasta 16. Ahora tenemos dos coordenadas, una x y otra f de x, pero nosotros ya hablamos que la podemos llamar y. Entonces creamos un gráfico cartesiano x e y. Como pueden notar, es una recta ascendente. Esto quiere decir que la pendiente o la variable m es positiva. Función cuadrática. Su forma es y o f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son constantes, puede ser cualquier número real.
Gráfica de una función cuadrática. Si tenemos la siguiente función cuadrática, f de x igual x al cuadrado menos x menos 2 con el siguiente intervalo, x igual a menos 3, menos 2, menos 1 hasta 4, para graficar esta función vamos a usar el mismo método antes usado. Dos columnas, una con el eje x y la otra columna con la función f de x. Entonces, si reemplazamos cada término de este conjunto en la función f de x, el resultado es una curva, y esta curva tiene el nombre de parábola. Función exponencial. Estas tienen la forma f de x igual a elevado a x, donde a es un valor que pertenece a los reales menos el 0 y x es un valor que pertenece a los reales. Gráfica de una función exponencial. Ejemplo, f de x igual 2 elevado a x con el siguiente intervalo: menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Para encontrar esta gráfica se usa el mismo método antes usado. Dos columnas, a la izquierda está el intervalo, a la derecha el resultado de la función f de x. Entonces nuestra gráfica es la siguiente. Se puede notar que esta gráfica, en este caso puntual, es la mitad de la parábola antes mencionada, donde el primer punto, menos 2, se obtiene 0,25 y el último punto, 2, se obtiene 4. Es una curva ascendente, ya que al ir aumentando puntos en este intervalo, nuestra curva ascenderá hacia el infinito. Ahora veamos una aplicación de una función lineal. Tenemos el siguiente problema: calcular cuánto dinero se obtiene por un capital inicial de 25.000 pesos invertido durante 4 años a una tasa del 6% de interés anual simple. Primero, tenemos que identificar que esto es una función lineal, ya que está hablando de interés simple. Recordemos que la fórmula de interés simple es capital final igual capital inicial por paréntesis 1 más interés por periodo de tiempo, y cerramos paréntesis. Entonces, ya identificada cada variable, nos podemos dar cuenta que la fórmula de interés simple es muy similar a la forma I igual M por X más N. Ahora empezamos identificando cada variable. La variable T de tiempo es igual a 4 años. La variable I de interés simple es igual al 6%, que es igual a 0,06. La variable capital inicial es igual a 25.000 pesos. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el capital final? De nuestra ecuación o función queda lo siguiente: C sub f, o capital final, es igual a 25.000 por paréntesis 1 más 0,06 por 4, cierra paréntesis. 25.000 pesos corresponde al capital inicial, 0,06 corresponde a la tasa de interés y 4 corresponde al periodo de tiempo. Entonces se tiene que capital final es igual a 25.000 por paréntesis 1 más 0,24, quedando capital final igual 25.000 por 1,24, que es igual a 31.000 pesos. Por lo tanto,
el capital final es de 31.000 pesos. Ahora, llevemos esta información a un gráfico, a una función lineal. Nuestra función lineal tiene el siguiente nombre: f sub n igual capital final por 1 más i por n, con n, que n es nuestro periodo de tiempo, es de 0, 1 hasta 10 años. Esto es para entender el comportamiento de esta recta. Ahora, para graficar esta función se usa el mismo método antes usado: dos columnas, una para el intervalo, la otra para los resultados. Entonces, en un periodo de tiempo de 0 años, obviamente no tenemos ningún interés, entonces nuestros resultados son 25.000 pesos. Nuestro ejemplo: ¿cuánto se obtenía al cuarto año? El resultado era 31.000 pesos. Al séptimo tenemos 36.000 pesos y al décimo año 40.000 pesos. Pueden notar que es un comportamiento lineal. Al aumentarle la cantidad de periodo, aumenta la cantidad de capital final. Gracias por participar en la unidad número 1, en la cual vimos números reales y funciones. Entendimos que los números reales están compuestos de naturales, cardinales, enteros, racionales e irracionales. Y las funciones tienen un conjunto de partida y un conjunto de llegada.